Buenas tardes. Esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 12 del Éxodo y el título es Te ruego que me muestres tu gloria. Y en esta lección vamos a hacer lo que nos recomienda hacer Elena de White, o sea, hablar en forma clara y directa sobre el tema que es el más importante, que es el mensaje del tercer ángel, que es mostrar lo que está sucediendo en el mundo y en nuestra iglesia. Y nos preguntamos, ¿con quién se encontró Moisés en el monte Sinaí? ¿Con Jehová o con el Señor de la Gran Babilonia? ¿Con Baal? ¿Con el Señor? Y la respuesta es clara, se encontró con Jehová, con el único Dios verdadero, y no con el Señor de la Gran Babilonia, el Dios ajeno, el Dios de la mujer Jezabel, al que adoran los autores de nuestras lecciones y es reflejado en la Biblia ecuménica que usan, la Biblia del Señor, la Biblia de Baal, una verdadera abominación. Y así empieza nuestra lección. Así empieza el folleto de la lección. Te ruego que me muestres tu gloria. Para eso. Y esta es la lección de hoy, sábado 13 de septiembre. Y dicen para memorizar, y toman una Biblia ecuménica que dice lo siguiente: el Señor, o sea, Baal, pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Baal, Baal. ¿No? Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene invariable su amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga, fíjense, castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Y esto es una abominación, porque Jehová no hace eso. Vamos a ver quién lo hace. Ahora, ¿cómo se traduce Baal al castellano? Y la traducción más clara, el uso más claro que se le da en nuestros días es Señor, ¿no? Por eso puede ser maestro, esposo, dueño o Señor. Entonces, cuando dicen Señor, Señor, ¿qué están diciendo? Baal, Baal. El Señor, Baal, pasó ante Moisés y proclamó Señor, Señor. ¿Dice Señor en el original hebreo? No, no dice eso. De ninguna manera dice Yahvé o Jehová. Pero esta es la Biblia de Baal. Esta es la Biblia del Dios de Jezabel. Y los traductores, entre comillas, son siervos de Jezabel. Y nos preguntamos, ¿castiga Jehová, el único Dios verdadero, la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación? Y la respuesta es clara, no. Eso es una abominación de la Biblia de Baal. El que hace eso es Baal, el Dios de la Gran Babilonia. Y vamos a ver lo que claramente anunció Jehová. Por ejemplo, en la ley, en Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Ahora, ¿segarán castigados los hijos por los padres? La ley es clara, no. Y en Ezequiel 18:20 dice lo siguiente, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. O sea, lleva el pecado del padre el hijo, para Jehová no. No lo lleva. Y la Biblia es muy clara. Dios no castiga a los hijos y a los nietos por el pecado de los padres. Ese es Baal. ¿Eh? Ningún hijo lleva el pecado de sus padres, ninguno lleva el pecado de Adán, porque esas son doctrinas de Babilonia, son doctrinas de Jezabel. Y leemos en Éxodo 34, 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. No pasó el Señor, no pasó Baal, pasó Jehová. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Por quién perdonaba Israel? Jehová. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al que no se arrepiente de su pecado. Y sigue diciendo que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, no dice castiga. El original es muy claro, visita. Ahora, si Jehová no los castiga, ¿para qué los visita? Y la Biblia también es muy clara, lo hace por amor a los hijos de los padres que lo aborrecen. Lo hace para poder hacer misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos, independientemente que sus padres lo aborrezcan.
como leemos en Éxodo 24, 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué los visita? Para ver si hay algún hijo que se vuelva el camino de los padres. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, a los hijos de los padres que aborrecen a Jehová, ¿qué hace Jehová? Hace misericordia con ellos. A los que lo aman y guardan sus mandamientos, porque no tienen por qué seguir los hijos el camino de los padres. Ahora, ¿quién castiga a los hijos por el pecado de los padres? Lo hace Baal Padre, el dios de la mujer Jezabel, el dios padre de la Trinidad, que es la imagen de Satanás. Y eso es muy claro. ¿Mm? Esta es la explicación que Roma y todos los paganos dan sobre la justicia del dios de Roma y la Gran Babilonia, como podemos ver en su enciclopedia, en la que indica que antes que con la muerte de Cristo fuera satisfecha su justicia, su Dios estaba castigando a los justos en uno de los infiernos y no los dejaba entrar al cielo, y además estaba castigando a los niños por el pecado de Adán. Entonces, por eso, en la Biblia, que traducen los siervos de Jezabel, buscan reflejar qué cosa: la justicia de este Dios, que castiga a los niños y a los nietos por el pecado de los padres. Y vamos a ver lo que dice la Enciclopedia Católica. En su uso teológico, infernos, fíjense, el infierno es un concepto pagano, y como el Dios de Roma es pagano, justamente es el autor del infierno. En su uso teológico, infierno es un lugar de castigo después de la muerte. ¿Por qué? Pues Roma sostiene que el alma es inmortal. Entonces, Dios, el Dios de Roma, castiga después de la muerte. Los teólogos de Roma, ¿no?, y lamentablemente los adventistas también, distinguen cuatro significados del término infierno. Primero, infierno, en el sentido estricto del término, o el lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios u hombres. ¿No? Entonces, ¿qué hace el Dios de Roma? El Dios al que adoran nuestros teólogos ahora también. Castiga en el infierno porque es el creador del infierno y quema vivos eternamente a los hombres y los tortura en el infierno. Después está el limbo de los infantes, el otro infierno, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo. Fíjense, son castigados aquellos que murieron con solo el pecado original, el pecado de Adán, y sin pecado mortal. O sea, los niños, este Dios lo castiga. ¿Por qué? No solamente por el pecado de los padres y no solamente hasta los nietos, sino por el de Adán. Y es una locura. Bueno, pero esto es lo que enseña Roma. Y nuestros teólogos enseñan lo mismo. O sea, no tenemos tiempo de mostrarlo, pero podríamos mostrarlo claramente. Nuestros teólogos enseñan las mismas doctrinas que Roma en nuestra iglesia. Y está el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. O sea, ¿qué estaba haciendo este Dios sin misericordia? Castigando a los justos por el pecado de Adán. Pero este es un ídolo, esto es mentira, no existe. El limbo de los padres no existe, el limbo de los infantes tampoco, el infierno tampoco, son inventos de los paganos. Y está el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, ¿por qué hace el Dios de Roma? Perdona, pero les pone una penitencia que tienen que pagar. Y si alguien muere y tiene una deuda que no pagó, ¿no?, tiene que pagarla. ¿Dónde? El purgatorio. Son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. O sea, ¿qué hace este Dios malvado? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Cómo tienen que pagar los que mueren con una deuda? Los hace sufrir, porque es el Dios del infierno, es Satanás mismo, es la imagen de Satanás. Ya está ese ángel. Fíjense que esto es lo que se introduce en medio de la iglesia cristiana, en el tiempo del tercer sello, donde aparece ese caballo negro con la balanza en la mano, que es el paganismo, ¿no? Y ahí se pesa a los hombres y se los manda ¿a dónde?
al cielo, al purgatorio o al infierno. Y ahí están las almas de los justos pagando la deuda a este Dios sin misericordia. Y cuando las ropas quedan blancas, ¿eh? Recién ahí lo saca, entonces está mirando el horno y cuando la ropa queda blanca lo saca. Pero este es Satanás. Esto no tiene nada que ver con el Dios verdadero. ¿Ah? Y lamentablemente, al adorar al mismo Dios, lo mismo indican nuestros teólogos en el libro de la Trinidad, de Casa Editora Sudamericana. Pero este es el libro oficial de toda la iglesia mentista explicando esta doctrina. Y ahí reflejan la justicia del Dios de la Gran Babilonia, el dragón, Satanás, el Dios al que adoran. ¿Por qué? Porque al adorar a la Trinidad, y hay que decirlo claramente, adoran a Satanás y a los demonios. Y esto es lo que dice este libro, que es una abominación. ¿Eh? Dice, el amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. ¿Qué dice? Una barbaridad. Este es el Dios de Roma. Este es Satanás. No tiene nada que ver con Jehová. Porque Jehová perdonó a Adán y Eva, perdonó a Abel, Caín no quiso ser perdonado, perdonó a todo el que fue a él con fe. Perdonó a los israelitas que seguían el camino de la gracia y él cargaba los pecados de ellos. En cambio, este Dios sin misericordia, ¿eh? exige que su justicia sea satisfecha antes de ofrecer misericordia a los pecadores. Y después siguen diciendo, sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos del amante justicia de Dios? Y es una toma de pelo esto. Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. ¿Y qué dicen? Termina diciendo, nosotros, y habría que agregarle los lobos vestidos de ovejas, pues son siervos de Jezabel, son adoradores de Satanás, insistimos en que el amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. ¿Qué están diciendo? Dios mató a Jesús como castigo por el pecado. Y es una barbaridad. Y antes de eso, el Dios de Roma, el Dios de Babilonia, porque este es el Dios pagano, Ebal, no podría ofrecer misericordia. Y esta es la barbaridad. Este es el ídolo el que adoran nuestros teólogos. Este es el ídolo que se introdujo en nuestra iglesia. Y esta es una de las grandes abominaciones que se cometen en nuestra iglesia. Adorar al Dios de Jezabel, a Baal, adorando al sol, dando la espalda a Jehová. ¿Y a qué Señor se refieren los autores de la Biblia de Baal, los autores del libro de la Trinidad y los autores de nuestra lección? Porque en el fondo son siervos del mismo Señor. Se refiere a cualquiera de los señores definidos en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, los dioses detrás de los cuales se esconden Satanás y los demonios, porque adoran a Satanás y a los demonios. Y uno puede ser el ser divino en su unidad, la esencia divina de los dioses, el dios Sol, Baal, que Roma asocia a la Trinidad. El otro señor puede ser el Dios Padre de la Trinidad, Baal Padre, la imagen de Zeus, el Dios castigador. Después está el Dios Hijo, Baal Hijo, la imagen de Apolo, el ángel de la vid, la imagen de Satanás, o el Dios Espíritu Santo, Baal Espíritu Santo, el disfraz de los espíritus de demonios, ¿no? Como lo llama Jesús en la profecía del Apocalipsis, el gran río de Eufrates que alimenta la gran Babilonia, que Dios va a hacer secar en el tiempo de la sexta plaga, porque esos son los espíritus de demonios. Y aquí está justamente el libro, la Trinidad, una imagen pagana en la tapa, y justamente las imágenes que Satanás le mostró a Constantino y que los apóstatas transformaron en la doctrina de Isabel. El dios Sol, porque Deus es el Sol, el ser divino en su unidad, y sus tres hipóstasis, o sea, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Y esta abominación se introdujo en nuestra iglesia, y así la define la creencia fundamental número 2, que es la Trinidad. Hay un solo Dios, el ser divino en su unidad, Baal, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
una unidad de tres personas coeternas, o sea, las tres hipóstasis de Baal, y siguen siendo Dios. Baal, el ser divino en su unidad, el ser divino de Jezabel, es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente, porque hay cuatro dioses en la Trinidad. Justamente está el Dios principal, que es el Dios de Jezabel, que es el Sol, es Baal, ¿no? Y dicen es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Y esta es una gran mentira, ya que ocultan la autorrevelación de Dios. Los claros y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran que su doctrina es falsa. O sea que la doctrina de Jezabel es falsa, no es una doctrina, es un dogma. Y siguen diciendo, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Mentira. Satanás no es nuestro creador. Y detrás de la Trinidad está Satanás, están Satanás y los demonios. Entonces, como Jehová lo anunció en el Cántico Moisés y el Cordero, la Trinidad es la falsa roca que son dioses, que habría sido introducida por los siervos de Jezabel en medio de la iglesia remanente y habría sido puesta en lugar de Jehová, en lugar de la verdadera roca. Y así es el cántico de Moisés y el Cordero, el cántico que van a cantar todos los redimidos, porque la roca de ellos, la falsa roca, no es como nuestra roca, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿El que dijo Jesús? Yo soy la vid. ¿Y qué está diciendo acá? El Dios Hijo de la Trinidad es la vid de Sodoma. El Jesús de la falsa roca es la imagen del Dios de Sodoma. Y es un sodomita, como lo vimos en la lección de la semana pasada, porque es la imagen de un sodomita y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, o sea, doctrinas de demonios, y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Porque él está anunciando lo que iba a pasar. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¿Cuándo les va a llegar? En el tiempo de la sexta plaga. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y este es el mensaje del primer ángel que anuncia la hora que ha llegado la hora de este juicio. Porque la hora cuando Jehová juzgará a su pueblo ha llegado, es el anuncio del mensaje del primer ángel. Y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, o sea, cuando todos estuviéramos en la condición del ángel de la Odisea. Y dirá a Jehová, ¿no? Porque este es el mensaje de Elías. ¿Dónde están sus dioses? En la roca, con minúsculas, en que se refugiaban las falsas rocas que son dioses, o sea, que es la Trinidad, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. ¿Qué está diciendo Jehová? Si le oran a sus dioses, ellos deben ayudarlos y defenderlos. Y agrega, ved ahora que yo, una persona singular, yo soy Jehová. Y no hay dioses conmigo. ¿Hay dioses con Jehová? No. ¿Es Jehová el Dios Padre de la Trinidad? No, no tiene nada que ver. El Dios Padre de la Trinidad es parte de una tríada de dioses, una tríada pagana de dioses. ¿Y qué dice Jehová? Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, yo una persona singular, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y esa es la realidad. Eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. Se introdujo el Dios de Jezabel, como en el tiempo en el que Acab se casó con Jezabel. Por eso Dios tendría que mandarnos al profeta Elías. Y al usar esta Biblia ecuménica, los autores de nuestra lección violan los mandamientos de Dios y violan las ordenanzas que Dios estableció para su pueblo, ¿no? Porque son siervos de Jezabel. Al adorar a un Dios ajeno, a la Trinidad, violan los cuatro primeros mandamientos de la ley de Dios y violan especialmente el tercer mandamiento, que dice así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa la palabra hebrea ya, que se traduce como vano? Lo siguiente. Fíjense, significa qué hacerle al nombre de Dios, desolar, hacerle mal o destruirlo, ¿no? Producir la ruina, o también usarlo como idolatría,
o tomarlo como inútil y dejarlo de lado. Entonces, ¿cuál es el significado del mandamiento? Además de no llamar Jehová o la roca un ídolo, como lo están haciendo los dirigentes del pueblo adventista con el Dios la Trinidad y sus dioses componentes, el principal significado de este mandamiento es no desolar, quitar o destruir el nombre de Dios, no tomarlo como algo vano y dejar de nombrarlo, como hizo el pueblo de Israel en el tiempo de la apostasía, negándose a dar gloria al nombre de Jehová y empezar a llamarlo Baal, el Señor, como los paganos llaman a sus dioses, como lo hace la versión ecuménica de la Biblia que usan los autores de nuestras lecciones. O sea, están violando abiertamente los cuatro primeros mandamientos de la ley de Dios, y especialmente el mandamiento que nos dice que no tenemos que tomar el nombre de Jehová en vano. Además, violan las ordenanzas de la ley de Moisés. ¿Por qué? La primera, llamar a Dios por su nombre Jehová o Yahvé y no Señor Baal, es la primera ordenanza de la ley de Moisés y fue dada para todo Israel, incluyéndonos a nosotros, los miembros de la iglesia remanente. Y leemos en Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, dice Jehová, para siempre. Con él, con mi nombre Jehová, o Yahvé, se me recordará por todos los siglos. Y en Malaquías 4:4 y 5, Jehová nos dice, acordaos de la ley de Moisés, Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esta ordenanza es para nosotros. ¿Cómo tenemos que llamar al Dios verdadero? Jehová. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y qué tiene que hacer Elías? Mostrar la diferencia entre Jehová y Baal, entre Jehová y el Dios de Jezabel, el Dios de la Trinidad. Esa es la misión del profeta Elías. ¿Para qué? Para que no adoremos a Satanás y a los demonios, como están haciendo nuestros dirigentes. Y segundo, la segunda ordenanza, invocar el nombre de Jehová es esencial para nuestra salvación, porque la última generación, cuando nuevamente fuera predicada la verdad echada por tierra, solo el que invocara el nombre de Jehová sería salvo. Ahora, ¿qué quiere Satanás? ¿Que seamos salvos? No. ¿Y los siervos de Satanás? Son siervos de Satanás. Y leemos en Hechos 2, 16 al 21, porque eso es lo que predican los miembros de la iglesia primitiva, hablando de Joel 2:32. Mas esto es, es lo dicho por el profeta Jehová, profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y finalizan con Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de quién, del Señor, te va, no, de Jehová, dice, será salvo, Joel 2:32. Pero ¿quién tradujo y puso el Señor? San Jerónimo, porque esta es la Biblia católica. Y cuando leemos lo que Pablo dice, cuál era la fe de la iglesia primitiva, es muy clara, cuando la asociamos con el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es, ¿quién? Jehová, el Señor, ¿no? El Dios fuerte, el Padre eterno, como dice Isaías 9:6 o como dice Isaías 43, que Juan le preparó el camino a Jehová, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, como anuncia la profecía de Isaías 53, 10 al 11, o sea 6, 1 al 3, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y ahí está hablando de Isaías 8, 13 al 14, que nos dice que Jehová es la piedra de tropiezo. Isaías 8, 16 al 18. Isaías 28, 16, donde Jehová dice, he aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2:32, porque todo aquel que invocare el nombre de quién, de Jehová, será salvo. Pero ¿qué dice nuestras Biblias? Del Señor, porque los traductores son siervos de Baal. Y agrega Pablo, ¿cómo pues invocarán a quién? A Jehová, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán de Jehová sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueren enviados? ¿Por quién? Por Jehová, como envió Isaías, dice Pablo. Ahora, si nuestros pastores se convierten en siervos de Baal y usan la Biblia de Baal, ¿cómo vamos a invocar el nombre Jehová? Ellos no lo invocan. ¿Y el pueblo lo va a invocar? No, están engañando al pueblo. ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueran enviados por Jehová, como envió Isaías? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, Isaías 52:7, porque está hablando ahí del Evangelio del Reino de Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio, dice Pablo. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1. Y termina diciendo así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Jehová. ¿Mm? Ese es el tema, por la palabra de Jehová. Y si no leemos la palabra de Jehová, ¿podemos conocer la verdad? No. Si usamos una Biblia ecuménica, ¿podemos conocer la verdad? No, porque está toda corrupta. Y como dice Apocalipsis 14:6-7, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Y cuál es este ángel? No es el ángel de la Odisea, es el ángel al que Dios prepara y le da el Evangelio eterno, haciendo la obra del hombre de escobilla, para predicarlo primero a los moradores de la tierra, al pueblo de la iglesia remanente, el ángel de la Odisea, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el pueblo que está en Babilonia, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo sabemos que la hora de su juicio ha llegado? Es muy sencillo. Jesús nos dijo que cuando viéramos las señales que nos indican que la nuestra es la última generación, esa es la generación que va a ser juzgada en vida. Y dice, y adorad a aquel que hizo. ¿A quién? A Jehová. ¿Quiénes hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay? Jehová. Adorad a aquel que hizo, a Jehová, no al Dios de Jezabel, no a la Trinidad, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y como dice Joel 2, que es una profecía para el pueblo de la iglesia remanente, porque Joel 2:1 empieza indicando tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, viene el tiempo de angustia. Y termina diciendo así, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, Ezequiel 2:27, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, no hay otro. ¿Cuántas personas hay que son Dios? Una sola. ¿Y los otros que son? Ídolos. ¿Qué es la Trinidad? Es un ídolo. El ser divino en su unidad es un ídolo, es el Dios de Babilonia, y sus tres hipóstasis son ídolos. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, fíjense, después que el pueblo adventista hubiera un remanente que conociera a su Dios, como el pueblo de la iglesia primitiva, y después de esto, después que conozcan a Jehová y sean parte del pueblo que conoce a su Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos darán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día, ¿no?, espantoso, grande y espantoso de Jehová, antes que venga la destrucción. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué hay que hacer? Invocar el nombre de Jehová. Primero en el pueblo remanente y después todo el que salga a Babilonia tiene que invocar el nombre de Jehová. Porque en el monte de Sión, símbolo del reino de Dios, y en Jerusalén, la ciudad de Dios, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado en primer lugar. Los 144.000 sellos del pueblo adventista, las primicias de la esposa del Cordero. Esa es la profecía. Y la tercera ordenanza que están violando es que la bendición de Jehová sobre su pueblo depende de que se invoque su nombre sobre su pueblo. Este es el centro del pacto de Jehová con Leví, el pacto con los sacerdotes de Jehová. Y leemos en Números 6:22-27.
Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. ¿Qué cosa? Jehová. ¿Quién? Hay que indicar quién tiene que bendecir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y termine diciendo Jehová, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora, ¿qué pasa si se pone el nombre Baal? ¿Quién tiene que bendecir? Baal. Por eso Jehová dice en el cántico de Moisés, si le oran a esos dioses, ¿quién los tiene que bendecir? Esos dioses. Si le oran a la falsa roca que son dioses, a la Trinidad y a las hipóstasis del sol, a esos ídolos, ¿quién los tiene que bendecir? Esos ídolos. Ahora, ¿quién está detrás de los ídolos? Satanás y los demonios. Y eso es muy claro. Si se invoca el nombre del dios de la Gran Babilonia, Baal, el Señor, es el Señor de la Gran Babilonia, Satanás, el que tiene que bendecir al pueblo. Ahora, porque si están bendiciéndolo con el nombre de Satanás, está pidiéndole a Satanás que bendiga al pueblo. Y Satanás está esperando para poder hacer. Pero lo que Satanás va a hacer con el pueblo, cuando pueda, no es lo que desea el pueblo. Pero Satanás no puede hacerlo hasta que todos tomemos una decisión consciente. Pero está esperando para hacerlo. Y después que había finalizado el cautiverio en Babilonia y Jehová los había traído de nuevo a su tierra, había llegado el tiempo en el cual los sacerdotes se negaban a dar gloria al nombre de Jehová. O sea, fíjense, lo que había pasado antes del cautiverio estaba pasando vuelta, como lo hacen nuestros dirigentes y ministros, siguiendo el camino del ecumenismo con las iglesias caídas, con la sinagoga de Satanás. Y esto es lo que dice Malaquías, Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Y qué hacen nuestros ministros? Lo mismo. ¿Por qué? Porque menosprecia el nombre de Jehová y toma una Biblia ecuménica que en lugar de Jehová pone el nombre de Baal. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y después Malaquías 2 les recuerda justamente cuál es el pacto entre él y Leví. Ahora pues, os sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, y esto se aplica a los ministros adventistas también, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ahora, si ellos no ponían el nombre de Jehová sobre el pueblo, Jehová no lo podía bendecir. Si decían, el Señor te bendiga, y el Señor es cualquier Dios. He aquí, yo os dañaré al cementerio, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue allá en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasa con nuestros ministros ahora? ¿Mensajeros de quién son? De Baal, de la Trinidad. Son mensajeros del Dios de Jezabel. Tristemente, esa es la realidad. Ahora, como Dios lo anunció, esto dejaría de suceder cuando Jehová redimiera nuevamente a su pueblo, como leemos en Oseas 2, 14 al 17. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Acá hay una A que agregaron en la Biblia que está de más. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esposo mío, y nunca más me llamarás Bali, el Señor.
Y Jehová, claro, nunca más me llamarás el Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, los señores, y nunca más se mencionarán sus nombres. Y esa profecía tiene que cumplirse con el pueblo adventista también. En ese tiempo, Dios le enviaría a su pueblo al profeta Elías, y los redimidos saldrían de estar debajo de la bandera de Satanás, la bandera negra de los paganos, y le habría nuevamente la bandera de la iglesia primitiva, indicando quién es su Dios. Porque esto es lo que Dios le mostró en el Joel para darnos la bandera que tenemos que elevar. Porque esto es lo que lo mostró en la visión del gran conflicto. Dice, ya esto me fue mostrado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, o sea, las imágenes de sus dioses, porque todos los paganos tienen las mismas imágenes de sus dioses. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sin ninguna imagen, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Y esta es la bandera que Dios le dio al pueblo adventista. Esta es la bandera que llevaba el pueblo de la iglesia primitiva, pureza y santidad a Jehová, porque ellos conocían quién era su Dios y conocían quién era el Mesías. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Así finalizó el periodo de Esmirna. Y finalmente, ¿qué pasó? Viene el tiempo de la apostasía y ella ve que finalmente, vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. Fíjense, la bandera con las mismas imágenes de sus dioses, ahora disfrazados de cristianos en el dogma de la Trinidad, para perseguir a los que llevaban la blanca. Muchos serán muertos, y sin embargo la bandera blanca mantenía en alto y otros creyentes serán suscitados para reunirse alrededor de ella. ¿Hasta cuándo la bandera blanca se mantuvo en alto? Mientras Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, hasta fines del siglo XIII. Y ahí se dividieron dos. Y estaban los paganos, que llevaban la bandera negra, y nosotros vimos en el Edicto de Tesalónica, que es la Trinidad de la bandera negra de los paganos, porque esas son las imágenes paganas de los dioses de Roma, para perseguir a los que adoraban al Dios verdadero, a Jehová. Por eso Jehová nos dice, acordados de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que comience el tiempo de angustia. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué? Para que tengamos la fe de la iglesia primitiva. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y Elena, en Testimonios para Ministros 475, dice, la profecía debe cumplirse. O sea, ¿qué tendría que pasar con el pueblo de adventista? Lo mismo pasó con Israel. Los profetas de Baal, los siervos de la mujer Jezabel, deberían estar en nuestro medio vestidos de ovejas y haciendo que adoremos ¿a quién? A Baal, al Dios de Jezabel. Y agrega Elena, el Señor dice, aquí ellos envía al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y agrega, alguien debe venir con el espíritu del poder de Elías. O sea, la profecía se va a cumplir. El pueblo adventista va a escuchar el mensaje de Elías y va a conocer quién es el Dios verdadero y va a poder identificar claramente a la imagen de la bestia, que es la Trinidad, porque esa es la bandera, es lo que llevó el Imperio Romano para perseguir y asesinar a los verdaderos cristianos. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, el Dios de la mujer Jezabel, la Trinidad, las falsas rocas que son dioses, id en pos de él. O sea, eso es lo que tenemos que decir. ¿A quién vamos a adorar? ¿A Jehová o a Baal? ¿A Jehová o a la Trinidad? A las falsas rocas que son dioses. Cuya vid, el Jesús, es la vid de Sodoma, porque es la imagen de Apolo y es sodomita Apolo. Vamos a adorar esa abominación, que es el disfraz de Satanás, el ángel del abismo. Por eso en Joel 2.1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.
Y Elena, en Evento de los Últimos Días 181, dice lo siguiente: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la bandera que elevaron los apóstatas de la iglesia primitiva, y esa es la Trinidad. Primero, abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y eso es claro, la Trinidad es el disfraz de Satanás y los demonios y fue introducida en nuestra iglesia por los lobos vestidos de ovejas. Entonces, todos tomaríamos una resolución consciente de a quién adoraríamos y al mismo tiempo, en el pueblo adventista se empezarían a ver la gloria de Jehová y la gloria de Satanás, porque empezarían a germinar y a crecer en nuestros corazones la semilla de trigo, el santo del verdadero Jesús, y la semilla de la cizaña, el falso Jesús, el falso trigo, la vida de Sodoma, a recibir la verdadera lluvia temprana, que es el Espíritu de Jehová el Señor, y la falsa lluvia temprana, que son los espíritus demonios que habitan en la sinagoga de Satanás, el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, porque eso es lo que pasaría. Ahora, ¿cuál es la gloria de Jehová? La gloria de Jehová, que se verá en sus hijos, es su nombre, su carácter, como Jehová lo declaró pasando delante de Moisés, como leemos en Éxodo 34, 6 al 7. Y pasando Jehová, Yahvé, por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, o Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, gratuitamente, al que va a él con fe, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Para qué? Para hacer misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos, ¿sí? A los que siguen el camino de la gracia, para perdonarlos y para salvarlos. Y él prometió que su gloria sería vista sobre sus hijos, sobre la simiente de la mujer vestida de sol, sobre nosotros, sobre todos los que lo buscáramos, lo encontráramos y participáramos en la reedificación de los lugares asolados, haciendo la obra de los siervos fieles y prudentes. Como dice Isaías 61 y 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad en las naciones, la tierra es donde está el pueblo de Dios, y oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. ¿No? Por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué va a tener escrito en la frente? El nombre de Jehová. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque va a tener el nombre de Jehová escrito en su frente, porque va a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y la gloria de Jehová va a ser vista sobre los vencedores. Y fíjense lo que dice la profecía de Isaías 61, que leyó Jesús. Empezó a leer una parte, pero no la terminó. ¿Por qué? Porque la profecía se cumple plenamente en la última generación. ¿Y qué dijo él? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Quién va a ungir a sus siervos fieles con su Espíritu? Jehová el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿A dónde? ¿Cautivos dónde? En el reino del príncipe de este mundo, en el atrio. Y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta aquí llegó Jesús. Pero la profecía sigue. ¿Por qué? Porque toda la profecía se cumple en la última generación. Y el día de la venganza del Dios nuestro. Ese es el mensaje del tercer ángel que empieza a predicar los siervos fieles y prudentes a sus hermanos. ¿Mm? A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, a los que se angustian y lloran al ver las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, hijos de Dios. ¿Y qué promete? Reedificarán las ruinas antiguas, porque
lo que asoló a Babilonia va a ser reedificado. Y eso es lo que quiere impedir Satanás, que no él vuelva a ver justamente una simiente de la mujer que predique la verdad. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Desde cuándo? Desde fines del siglo XIII. Y la profecía, por supuesto, se va a cumplir. Ahora, nosotros tenemos que elegir de qué lado vamos a estar. Si queremos ser hijos de Dios, hijos de Jehová, que seamos parte del cumplimiento de la profecía, o hijos de Satanás, hijos de la serpiente. Y para elegirlo tenemos que elegir a quién vamos a adorar. Y como dice el Juan en este tiempo, va a salir lo siguiente, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Porque en nuestra iglesia estarían cometiendo muchísimas abominaciones. Y es la realidad, cuando uno empieza a abrir los ojos, se da cuenta que todas las abominaciones que Dios anunció, especialmente en Ezequiel 8, se están cometiendo en nuestra iglesia. Y agrega después, especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000, ¿qué cosa? Adventistas, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. ¿Eh? Y hay personas que niegan que los 144.000 son adventistas. Son adventistas. No hay otra alternativa. Apocalipsis 7 es muy claro. Dios retiene los vientos y no suena la primera trompeta, no empieza el tiempo de angustia hasta que ha sido sellado su pueblo. Y su pueblo son las vírgenes que salieron a recibir al esposo, el pueblo adventista. Y leemos Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y su padre escrito en la frente. ¿Qué van a tener los sellados? El nombre es Dios. ¿Escrito dónde? En la frente. Símbolo de que tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón y que reflejan la gloria de Jehová. ¿Mm? Después, ellos predicarán el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles y la gloria de Jehová será vista en cada uno de los miembros de la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia y entrará por las puertas de la ciudad de Dios. ¿Eh? Porque ellos también habrán llegado a ser parte de la simiente de la mujer vestida de sol, como dice Jesús en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué dice Jehová? Ezequiel 36:23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Tiene que haber un pueblo sellado que tenga el nombre de Dios en la frente, que tenga el carácter de Dios, para que todas las naciones sepan quién es Jehová. Y esos sellados son las primicias de la esposa del Cordero. Son los 144.000 sellados del pueblo adventista. ¿Y qué va a hacer Jehová en ese tiempo, cuando todo el mundo vea eso? Diré al norte, como dice Isaías 43, 6 al 7, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. De todos lados va a tener hijos Jehová. Todos los llamados de mi nombre, porque todos van a tener el nombre de Jehová en la frente, escrito en la frente. Para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Y esta es una promesa hermosa. Y finalmente, como leemos en Apocalipsis 19, 6 al 9, dice Juan, y oí como la voz de una gran multitud, todos los que nacieron de Dios en el tiempo de angustia. Y estos son los obreros de la undécima que recibirán la misma paga que las primicias, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Jehová reina. ¿Dónde? En todos los que salieron de Babilonia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta gran multitud ya está preparada. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
¿Y se va a cumplir esta profecía? Claro que sí. Ahora, nosotros tenemos que decidir de qué lado vamos a estar, si con Jehová o con Satanás y Jezabel, el falso profeta. Para esta misión Dios llamó al pueblo adventista a hacer esta obra y es lo que Satanás y sus siervos quieren a toda costa impedir que suceda, pero no van a poder impedirlo. Y nosotros tenemos que elegir. Por eso Dios nos mandaría el profeta Elías para que pudiéramos entender la diferencia entre Jehová y Baal. Ahora, ¿cuál es la gloria de Satanás? La gloria de Satanás también es su nombre, su carácter, ¿no? Porque él está orgulloso de lo que es, que él quiere ver reflejado en todos sus hijos, en la simiente de la serpiente, los hacedores de maldad, como Dios le anunció en Génesis 3:15, y esta profecía se cumpliría plenamente en la última generación, porque todos los hombres tendrían el sello de Dios o la marca de Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, tus hijos, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿quiénes llegarán a ser parte de sus hijos? En primer lugar, los muchos adventistas. Fíjense, y estas son las palabras de Jesús. Muchos adventistas van a ser hijos del diablo. Los muchos adventistas que, después de escuchar el mensaje de Elías, decidieran entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás y recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición. Ellos llegarán a ser hacedores de maldad y parte de la primera cosecha y cizaña de Satanás en el tiempo de la última generación. Y Jesús fue claro, hay dos puertas y dos caminos. Ahora, por la puerta estrecha se entra al reino del templo de Jehová y se recorre el camino angosto que llega a la ciudad de Dios, simbolizada por la mesa de los panes de la proposición de Dios. Y el que llega al final del camino, como dice Pablo, alcanza la estatura de Cristo y recibe el sello de Dios. Y cuando se entran por esta puerta, germina el verdadero grano de trigo, germina Jesús en su corazón y empieza a crecer. Esa es la obra de Dios. Y al final, sobre la cima del monte Sión va a estar la iglesia triunfante. Ahora, en el atrio están los gentiles. Y mientras estemos en el atrio, estamos con los gentiles. Y la iglesia de Filadelfia, que salió de Babilonia, estaba recorriendo el camino de la reforma. Pero el ángel de la ciudad se volvió atrás. Los lobos vestidos de oveja lo volvieron atrás y lo pusieron frente a la puerta ancha, adorando al mismo Dios que Jezabel, a Satanás y a los demonios. Y por eso Jesús es claro. ¿Mm? Como dice Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. ¿A quién se mide? El templo de Dios y los que adoran en él. Y el altar, donde murió Jesús, porque esa es la justicia de Dios y es nuestra justicia. Dice, pero el patio que está fuera del templo, o sea, fuera de la puerta estrecha, ¿m? Déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quién está acá? Los gentiles que se disfrazaron de cristianos. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, si nosotros no entramos por la puerta estrecha al templo de Jehová, al reino de Dios, y no recorremos el camino angosto, no vamos a ser juzgados. Jesús no va a confesar nuestro nombre en las bodas. Nuestro nombre va a ser juzgado recién en el milenio. Y si entramos por la puerta ancha, vamos a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Porque cuando alguien entra por la puerta ancha y recibe el falso Espíritu Santo, germina el grano del trigo y recorre el camino espacioso que lleva a la perdición y llega a conocer las profundidades de Satanás y recibe en su frente la marca de Satanás. Por eso Jesús nos dice claramente, entrad por la puerta estrecha, porque Jesús es la puerta. ¿Por qué ancha es la puerta? El otro Jesús, la vid de Sodoma, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Es Jesús que adora a la bestia, el falso profeta, y nuestros ministros ahora. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos van a engañar? ¿Cuántos van a engañar? A muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque hay que buscarla. ¿Y quiénes la van a encontrar? Todas las vírgenes sensatas cuando arreglen sus lámparas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, son siervos de Jezabel, son jesuitas, son el ejército de Satanás, son el ejército del Jesús de Sodoma. ¿Y qué va a pasar finalmente? Los muchos que entren por la puerta ancha, ¿qué va a pasar? Dice Jesús, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y los habrán hecho? Claro que sí. ¿Pero con qué poder? Los habrán hecho con el poder de los espíritus de demonios. Después de entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Y entonces dice Jesús, le declararé, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ellos conocieron a la vid de Sodoma, al Jesús de la Trinidad, no al verdadero. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del padre de maldad. ¿Por qué? Porque con esas señales engañaron a muchos de sus hermanos y lo hicieron entrar por la puerta ancha. Hicieron que se perdieran. Y lo triste, como Dios le mostró en el juego, va a ser el tiempo de la sexta plaga, cuando los impíos confiesen su obra y reciban su castigo. Y este es un tema muy delicado, por eso hay que hablarlo y decirlo claramente. Por haber adorado conscientemente a la imagen de la bestia, porque Dios lo estaba protegiendo, mientras su pecado era de ignorancia, ellos se habrán convertido en plantas de cizaña con fruto y tendrán la marca de la bestia, la marca de Satanás, antes del comienzo del tiempo de angustia. Porque como dice Apocalipsis 7, los vientos no son soltados y no se hace daño ni la tierra ni el mar, no suena la primera trompeta, hasta que sea sellado el pueblo de la iglesia remanente. ¿Y dónde van a tener la marca de Satanás? En la frente, pues tendrá escrito el nombre de Satanás, por haber llegado a conocer las profundidades de Satanás y tener escrita plenamente la ley de Satanás en la mente y el corazón. Y en sus manos, por ser hacedores de maldad, como dice Jesús, hijos del Padre de maldad. Y es terrible, pero eso va a ser así. Por eso hay que tocar trompeta en Sion y dar alarma en el santo monte de Dios, en medio de su iglesia, porque esto va a pasar. ¿Mm? Esto es lo que ocurrió y se vio en los apóstatas de la iglesia primitiva que hicieron la obra de Balaam, creando el dogma de la Trinidad, y quedó registrado en el Edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, que mandaba a asesinar a los cristianos que no adoraban a la imagen de la bestia, que no adoraban a la Trinidad, porque la Trinidad es la bandera negra de los paganos. Y ahí están las imágenes de los dioses paganos, justamente a los que adoraron los apóstatas, y por eso adoraron a Satanás y los demonios y llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y como dice Juan, 1 Juan 3, 10 al 12, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo de quién? De Satanás. Era hijo del maligno y mató a su hermano, como los apóstatas de la iglesia primitiva. Y ahí se manifestó que había llegado a conocer las profundidades de Satanás, que eran hijos de Satanás, aunque Roma los llame santos. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso, claro, en la historia podemos ver claramente que los adoradores de la Trinidad se convirtieron en hijos del diablo, porque los apóstatas de la iglesia primitiva sabían cuál era la verdad. Y lo hicieron, como Balaam, por la recompensa que les ofrecía Constantino. Y llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, en nuestro tiempo también, después de escuchar el mensaje de Elías, la primera predicación del mensaje de los tres ángeles, los que sigan adorando a la imagen de la bestia, a la Trinidad, van a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Y hay que decirlo claramente para que nadie tenga dudas. Y seguimos con el relato de la Biblia, porque Moisés se encuentra nuevamente con Jehová. Después de la apostasía de Aarón y del pueblo, y de haber quebrado las tablas de la ley, como signo de que el pueblo había roto el pacto, Moisés se encuentra nuevamente con Jehová. Y leemos Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ahora, es interesante esto, porque este tabernáculo de reunión no era el tabernáculo del templo, porque el templo todavía no había sido construido. Era una carpa que Moisés puso fuera del campamento para encontrarse ahí con Dios y oír su voz. Y como dice Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, o sea, le hablaba directamente. Moisés no veía la cara de Jehová, nunca la vio, pero oía la voz de Dios, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he escogido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le contestó Jehová, ¿y qué le dijo? Y él le dijo, mi presencia era contigo y te daré descanso. O sea, la promesa de Dios es que seguiría con el pueblo de Israel. Como lo prometió a Moisés, la presencia de Jehová estuvo siempre con el pueblo de Israel y él los introdujo en la tierra prometida, como leemos en Deuteronomio 32, 11 y 12. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió. Y con él no hubo Dios extraño. ¿Quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Solo Jehová, nadie más. No había otra persona que fuera Dios con él. Y seguimos con el versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra, la faz de la tierra? Y Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué haría Jehová? Andaría con su pueblo. Ahora, ¿por qué Jehová había conocido a Moisés por su nombre? Porque lo había aprobado intercediendo por su pueblo ante él. Moisés había mostrado su amor por su pueblo. Eso es lo que había pasado. Porque Moisés mostró su amor por su pueblo frente a la prueba. ¿Y qué le dijo Jehová? Te he conocido por tu nombre. He conocido lo que tienes en tu corazón. Entonces dijo, entonces Moisés le dijo a Jehová, que le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendrá misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Alguien vio a Dios? Nadie lo vio. Y dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré de mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora, ¿qué haría Jehová? Le mostraría a Moisés su gloria en la cumbre del monte Sinaí. Y sigue así el relato de Éxodo 34 ahora. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas. O sea, Jehová volvería a escribir las tablas de la ley, las primeras tablas que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni buey pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como Jehová le mandó, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová.
¿Qué proclamó? El nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová es un símbolo de su carácter y esa es su gloria. Y Moisés le pidió que le muestre su gloria. ¿Y cómo se la mostró? Proclamando su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué dijo? El Señor, Baal, Baal. No, ¿qué dijo? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Podía manifestar su misericordia para con su pueblo Dios en ese tiempo? Claro que sí. Jehová no es el Dios Padre de la Trinidad, el ídolo que no podía tener misericordia hasta que su justicia fuera satisfecha. Ese es un ídolo. Esa es la imagen de Satanás. ¿Eh? Jehová era tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Para qué? Como ya lo veo, para hacer misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Y qué hizo Moisés? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y entonces Moisés comprendió cuál es la gloria de Jehová. Comprendió que por amor Jehová perdona gratuitamente a su pueblo y lo adoró. Y que por amor seguiría guiando a su pueblo. Y sigue así el versículo 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Y qué contestó Jehová? Y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al abeo y al jebuseo. Y esa es la promesa de Dios. Jehová pelearía por el pueblo de Israel y él los introduciría en la tierra prometida. Y había una recomendación muy importante que debía guardar el pueblo de Israel y no lo hizo, como tampoco lo están haciendo los dirigentes del pueblo adventista. ¿Qué dice el versículo 12, Éxodo 34, 12? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Y esos moradores, esas naciones, son un tipo de las iglesias caídas en manos de Satanás, para que no sean tropiezo en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. O sea, ¿qué tenemos que hacer con los dioses de las iglesias caídas, con los dioses de Isabel, con la imagen de la bestia? Raerlos. ¿Y qué hace el polantista? Al revés. Introdujo la imagen de la bestia. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Y ya le hicieron los dirigentes de la iglesia adventista. Justamente lo que Dios dijo que no hagamos, ya lo hicieron. Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición, no te harás ídolos. Y tristemente, como el pueblo de Israel en Sittim, después de negar el mensaje del tercer ángel, el mensaje que separaba al pueblo adventista de las iglesias caídas, los dirigentes del pueblo adventista están fornicando con las mujeres que son el tipo de las iglesias caídas de manos de Satanás y están adorando con ellas a sus dioses, adorando de ese modo a Satanás y a los demonios, porque nuestros dirigentes y nuestros ministros, al adorar la imagen de la bestia, adoran a Satanás y a los demonios, y hay que decirlo, y especialmente a ellos, para que se arrepientan de sus malos caminos. Y dice Elena, Primeros Escritos, página 73, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto, de todas ellas.
¿Y quién las dirige? Satanás. ¿Parte de qué plan divino son? Parte del plan divino de Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, su santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Y por supuesto, ¿cuál es la única iglesia leal a Jehová? La iglesia adventista. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro y reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová, porque esa es la iglesia adventista, ahora es leal a el Dios de Jezabel. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los que se esconden detrás del ídolo de Jezabel, detrás de la Trinidad. Y después de apostatar de Jehová, ellos se unieron a las iglesias caídas para trabajar en el plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Y fíjense lo que dicen nuestros dirigentes. Esta es una declaración oficial de la Asociación General, bajo el título de Ecumenismo, y hablan de relaciones con otros cuerpos religiosos. Y establecieron en el libro de Reglamentos Eclesiásticos Administrativos de la Asociación General número 75, que lo siguiente, afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Ahora, estas agencias, las iglesias caídas, ¿son parte de qué plan? Son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. ¿Y cómo lo llaman nuestros dirigentes? Parte del plan divino para la evangelización del mundo. Es el plan divino de Satanás para engañar al mundo entero, para que lo adoren a él. Y es triste, pero esto es lo que está pasando con nuestros ministros, que se unen al plan divino de Satanás. Y dice, en 1080 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias. Dios separó y ellos vuelven a unir, con el fin de dar supervisión y orientación a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. ¿Quién hacía que sintieran eso? Satanás y los demonios, no Jehová. Y agrega, los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes, que unan a la iglesia adventista con las hijas de la Gran Babilonia, con la Gran Babilonia. Es lo que Dios dijo que no tenemos que hacer. ¿Y lo están haciendo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque están siendo guiados, obviamente, por los vestidos de ovejas, disfrazados de adventistas. Y todos siguen a los lobos, y todos fornican con estas mujeres. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién dirige a estas mujeres? La Biblia es clara. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado de la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y como dice Elena, ahora entre nosotros mercenarios, o sea, a sueldo, son ministros a sueldo, que lo hacen ¿por qué? Por el sueldo, y lobos con piel de oveja, jesuitas, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses, a los dioses de la mujer Jezabel, antes que a Dios, antes que a Jehová. Y en consecuencia habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia. Y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. ¿Ver adventistas que van a permanecer firmes hasta el fin? Claro que sí. Todos los sellados. Y los otros no. Serán seducidos. Y como dicen en el conflicto de los siglos, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia adventista, la única iglesia que no había bebido el vino de Babilonia y era parte del plan de Dios, se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. O sea, cuando la iglesia adventista se haya unido al mundo y se unió, y es evidente, lo estamos viendo. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Y aquí tenemos algo que ya lo vimos en otra oportunidad, pero lo repetimos por lo siguiente. Esto es lo que publica el Consejo Mundial de Iglesias, el ecumenismo.
el oikumene. ¿Qué significa casa, común? O sea, porque todos habitan la casa común, que es la sinagoga de Satanás. Y ahí están nuestros dirigentes, ¿no? Y esto fue, ese título lo pusieron cuando en Letonia se celebró la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. ¿Y qué dice este artículo? Además de manifestarse en el culto ecuménico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el culto ecuménico? El culto a Satanás, porque las iglesias caídas adoran a Satanás y a los demonios, que cuentan con la percepción de las de iglesias, y empieza a nombrarlas, incluida la adventista, iglesias adventistas, luteranas, católicas romanas, ortodoxas, apostólicas armenias, bautistas, adventistas, pentecostales y metodistas, y algunas veces incluso con representantes de la comunidad de viejos creyentes, la unidad cristiana, fíjense, la unidad con las iglesias caídas. En Letonia generalmente se materializa en la cooperación práctica que incluye conferencias teológicas conjuntas. ¿Por qué? Porque adoran al mismo Dios, el Dios de Babilonia, Satanás y los demonios, y la teología es la misma, en tanto conferencias teológicas conjuntas. Cooperación en la educación teológica, porque enseñan la misma teología, adoran al Dios de Jezabel, o la preparación del programa de educación religiosa ecuménica para las escuelas públicas. ¿Qué están haciendo? Los adventistas, nuestros dirigentes, participan en la preparación del programa de educación religiosa ecuménica para las escuelas públicas, el programa que va a ser adorar a la imagen de la bestia, ¿no? Cuando todos los estados se transforman en bestias. Y aquí tenemos a nuestros ministros participando ¿dónde? En una iglesia católica, en una sinagoga de Satanás, y orando por la unidad de los cristianos, orando para que el plan de Satanás se lleve a cabo. Eso hacen nuestros ministros. Oran para que Satanás tenga éxito. Tristemente, nuestros dirigentes están trabajando para crear programas de educación ecuménica religiosa para escuelas públicas que enseñarán a adorar a la imagen de la bestia, a la imagen a la que están adorando ellos. Y sin pudor alguno, y esto es triste, los autores de nuestra lección ponen como ejemplo de iglesia cristiana a una catedral de la iglesia de Roma, que es parte de la sinagoga de Satanás. Y esto está en la lección del próximo viernes. ¿Y qué pusieron aquí? Un cuentito. Cierto día sombrío, un padre y su hijo pequeño visitaron una catedral. Y por supuesto es parte de la sinagoga de Satanás. Mientras contemplaba las vitrinas con bellas representaciones de escenas bíblicas, imágenes de los santos católicos, ¿no? De los adoradores de la imagen de la bestia, con aureolas solares en sus cabezas, el sol comenzó de pronto a reflejarse intensamente en el rostro de los personajes, haciéndolos relucir de manera impresionante. El niño dijo entonces a su padre: papá, ¿quiénes son estas personas? El padre no sabía mucho acerca del cristianismo, de Cristo o sus discípulos, pero contestó rápidamente: esas personas son cristianos. ¿Mm? Ahora, ¿quién está representado en estas iglesias católicas? Muchos de los santos católicos, como San Jerónimo, San Damaso y San Agustín, no son cristianos, son siervos de la mujer Jezabel y son asesinos de los verdaderos cristianos, ya que conocieron las profundidades de Satanás y brillaban con la gloria de Satanás. Porque eso es lo que se veía en ellos, la gloria del sol. Ahora, es triste, pero es la realidad. San Jerónimo, ¿quién fue? El secretario del Papa Dámaso, que junto a San Dámaso redactó la Edicto de Tesalónica, mandó asesinar a los verdaderos cristianos y después creó la Biblia Católica por orden de San Dámaso. Y San Agustín es otro asesino que, usando el Edicto de Salónica, con las fuerzas del Imperio Romano, mandó asesinar a los cristianos del norte de África. Es otro asesino, pero son santos para Roma. Ahora, esos son los que brillan en las catedrales de Roma. ¿No? No son cristianos. Y los autores de nuestra lección lo saben, pero mienten y engañan. ¿Por qué? Porque buscan unir al pueblo antista con la sinagoga de Satanás. Y siguen diciendo: la deslumbrante imagen quedó registrada en la mente del pequeño. Tiempo después, el profesor del niño preguntó en la clase: niños, ¿saben quiénes son los cristianos? El pequeño recordó la radiante imagen de la catedral católica y
Contestó, los cristianos son gente que brilla. ¿Eh? En la misma línea, Jesús dijo a sus seguidores, así alumbre la luz de ustedes ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo, glorifiquen a Jehová, Mateo 5:16. Ahora, ¿qué luz va a verse en los verdaderos hijos de Dios? La gloria de Jehová. Y en los otros, la gloria de Satanás. La gloria que se vio en San Jerónimo, San Damaso, San Agustín y los santos de Roma. Y terminan diciendo, solo quienes brillan a causa de Dios y para Él pueden ser agentes de cambio. Ahora, ¿para qué Dios? ¿Para el Dios de nuestros ministros? ¿Para la Trinidad? ¿Para el Dios de Jezabel? ¿Para Satanás y los demonios? No. Los únicos que van a hacer una luz en el mundo van a ser los que adoren a Jehová, los que eleven la bandera de un blanco puro de la iglesia primitiva. Y los hechos que estamos viendo nos muestran que estos anuncios proféticos ya se han cumplido, que los dirigentes del pueblo antista ya se han unido con el mundo, que están mintiendo y engañando a cara descubierta el pueblo antista, pues están mintiendo alevosamente, y que esa es la causa por la que Dios debería enviarle a su pueblo al profeta Elías, porque se convirtieron en profetas de Baal, en siervos de Jezabel. Y la profecía es clara, como dice Elena White. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, que es idólatra, adora un ídolo. Y esta es la religión, o sea, la adoración del mismo ídolo, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y eso ya ocurrió y lo vimos. El 14 de febrero de 2010 se unieron en puntos comunes de doctrina para adorar al mismo Dios, a la imagen de la bestia. Y también ya se unió a estas iglesias la iglesia adventista, que está adorando a la imagen de la bestia, a la Trinidad. Y Elena dice el conflicto de los siglos, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, dogmas comunes, que ya vimos que eso ocurrió, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia romana, porque Estados Unidos va a ser una imagen, va a ser una bestia que es imagen de la bestia romana, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del pueblo civil para la imposición de sus dogmas, para imponer la adoración de su Dios común, como lo hizo la Iglesia de Roma en el año 380 después de Cristo, imponiendo la adoración de la Trinidad, la imagen de la bestia, a la que está adorando el pueblo adventista, en su ignorancia, sin saberlo, pues está ciego, y hay que despertarlo. Y dice Elena, como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresiona a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, porque nuestra vida y nuestra muerte depende a quién adoramos. Y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Ahora, tenemos que decir claramente quién adora a Jehová y quién adora a Satanás. Nuestros dirigentes están adorando a Satanás y a los demonios al adorar la imagen de la bestia. Y justamente después ella dice que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. ¿Y qué hacen los lobos vestidos de ovejas? Y los lobos vestidos de ovejas, después de hacer que nuestros ministros abracen al engañador y al testigo falso, a Satanás, buscan unirnos a ellas. Lo contrario de lo que tenemos que hacer. Y por eso, tristemente, en nuestra iglesia se cumplía la profecía, como Dios le mostró en el Juárez, y está en Testimonio para los Ministros, página 409 y 410. Ella dice, ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, en contra de Jehová. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo, a Satanás al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás, a Satanás, y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda,
para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena, alberga al engañador y al testigo falso, a Satanás, al falso Jesús, a la vid de Sodoma. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Y agrega, Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. ¿Qué está haciendo ahora? Matándose risa de nuestros ministros. ¿Y qué dice? Agrega Elena, muchos, y esto se lo mostró Dios, ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica, la falsa profecía creada por Satanás, porque van a ser agentes de Satanás, como Dios le mostró claramente en una de las primeras visiones que le dio. Y agrega, si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados. Si algún ministro empieza a dudar y a darse cuenta de lo que están haciendo sus compañeros, no se le va a permitir usar el púlpito. Los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. O si también tú conocieses, dijo Cristo, lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Cómo estarían? Ciegos como el ángel de la Odisea. Tristemente. Por eso, nuestros ministros necesitan oír el mensaje de Elías y van a tener que decidirse, porque cuando escuchan el mensaje de Elías tienen que decidirse a ser, ¿qué cosa? Fieles a Dios o mercenarios que trabajan para Satanás por recibir un sueldo, para comer de la mesa de Acab y Jezabel. Por eso sabemos que no podemos esperar que desde nuestros púlpitos se predique la verdad, ni el verdadero evangelio, ni la verdadera profecía. ¿Qué se predica? Falsa profecía y falso evangelio. Y se predica al Dios de Jezabel. Y Jehová finaliza dándole instrucciones a Moisés sobre cómo guardar las fiestas solemnes de Jehová. Y seguimos Éxodo 34:18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, que comienza con la Pascua. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Y fíjense, esto es muy importante. La fiesta de la Pascua hay que festejarla ¿cuándo? En el tiempo señalado por Jehová, no en la Semana Santa de Tamuz, la última semana de la Cuaresma, como la celebra actualmente los dirigentes de la Iglesia Adventista. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Y sigue siendo todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, Pentecostés, la de las primicias de la siega de trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, tabernáculos. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios. Fíjense, todo el pueblo dejaba sus ciudades, sus casas, e iba a Jerusalén. ¿Y quién protegía sus casas? Jehová. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y ahí están las palabras de la ley que escribió Moisés. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, que la escribió Jehová. Y Moisés bajó con las tablas, pero el resto de las palabras de Jehová las escribió Moisés, justamente en la ley de Moisés. Ahora, Moisés no comió por 40 días y 40 noches.
ni bebió agua. ¿Qué pasó? Y este es un milagro que Jehová hizo con Moisés, porque Moisés no tuvo sed ni hambre. Y versículo 29, y aconteció que encendiendo a Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Fíjense qué interesante, porque lo que sucedió con Moisés es un tipo de lo que Dios prometió que sucederá con los sellados del pueblo adventista, el pueblo que nuevamente conocerá a su Dios. Como leemos en Isaías 61:2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra, a la iglesia remanente, y oscuridad las naciones, a la gran Babilonia, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y leemos esta cita de Elena de White, señala en los tiempos, el 27 de noviembre de 1879, dice así: a medida que los miembros del cuerpo de Cristo se acercan al periodo de su conflicto final, al tiempo de angustia, crecerán en él y llegarán a poseer caracteres simétricos, porque el que recibe el sello de Dios tiene que reflejar plenamente la imagen de Jesús. Mientras el mensaje del tercer ángel se amplifica hasta llegar a ser un fuerte clamor, porque empieza a predicarse primero en medio de la iglesia adventista y cuando llega el tiempo de angustia se convierte en el fuerte clamor, gran poder y gloria acompañarán a la hora final. Es la lluvia tardía, la que acompaña el fuerte clamor, que reanime y fortalece al pueblo de Dios para que pueda afrontar el tiempo de angustia de Jacob, al cual se refieren los profetas. La gloria de esa luz que acompaña el tercer ángel será reflejada sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que lo prediquen. Dios preservará a su pueblo en ese tiempo de peligro. Esa es la promesa de Dios. ¿Para quiénes? Para que todos los que invoquen el nombre de Jehová y eleven la bandera de la iglesia primitiva, la bandera de un blanco puro, sin ninguna imagen, con la inscripción, pureza y santidad, ¿a quién? A Jehová, no al Señor de la Gran Babilonia, no al Dios al que adoran nuestros dirigentes, tristemente, porque está adorando al sol, está adorando a Baal y de ese modo a Satanás y a los demonios. Esa es la realidad y tenemos que decirla, como dice la Juárez, en forma clara y directa. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.